Buenos días, profesor. El día de hoy le estaremos hablando sobre las alteraciones de la cognición y la conciencia. Los integrantes de mi grupo son Angie Daniela Saavedra Fernández, mi persona, con quien les habla Anieli Romero Navas, Arlet Joana Araujo Santiago, Claudia Esperanza Zipan Nieves, Daisy Juliet Jaramillo David y María Andrea Valera Gutiérrez, con el docente Diego Garcés y la asignatura de Escuelas Psicológicas Cognitivas. Buenas noches. La siguiente pregunta es: ¿a qué se le denomina inconsciente cognitivo? En Frofe 2000, página 3, nos dice que es la capacidad del sistema cognitivo humano de procesar bastante más información que aquella que accede a la conciencia. Es decir, que puede procesar más de una información a la vez, lo que nos trae consecuencias en nuestra percepción, en nuestra memoria, en nuestra atención, en nuestro aprendizaje, debido a que se procesa, pues, como ya lo dije anteriormente, más de una información a la vez. En el inconsciente cognitivo hay varias características, son tres. El procesamiento automático, es decir, que el inconsciente cognitivo procesa la información de manera automática sin ningún esfuerzo. Es decir, lo tomamos y asimismo como lo tomamos, lo expresamos en nuestra conducta, sin llevarlo como a la conciencia en ningún paso de tener ese estímulo. Y en el acceso limitado, es decir, la información que se guarda en el inconsciente no está disponible de manera directa en nuestra conciencia, se queda siempre en la inconsciencia sin llegar a la conciencia, por eso es un acceso limitado. Y la influencia en la conducta es una de las características más importantes, ya que podemos ver cómo el inconsciente cognitivo repercute en nuestra conducta. El inconsciente cognitivo influye sobre todo cuando no somos conscientes de ello. Es decir, por ejemplo, cuando nos alteramos, cuando tenemos un estímulo visual, auditivo y de manera inconsciente reaccionamos. Ese estímulo llegó simplemente a la inconsciencia y reaccionamos. Por eso es que decimos algunas veces como hay que ser más conscientes de las cosas. Cuando llevamos nuestros procesos cognitivos, nuestra percepción, nuestros recuerdos, nuestra atención a la conciencia, sabemos actuar de una mejor manera. Vamos a poder controlar nuestra conducta como seres humanos cuando llevamos estos estímulos a la conciencia. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar qué es la negligencia atencional y qué tipos existen. Esta también es conocida como negligencia atencional o sensorial. Bueno, nos dice que este tipo de negligencia hace referencia a un déficit de conciencia de los estímulos situados al lado contrario de la ubicación de la lesión que causa el déficit. Esta falta de atención puede producirse con distintas modalidades de estímulos, como lo son visual, auditivos, táctiles, están localizados en el espacio o sobre el cuerpo del paciente. También pueden depender de si el estímulo está en el campo visual o de su posición con referencia al cuerpo del paciente. Bueno, también nos dice que una de las anormalidades más comunes de la orientación es una alteración lateral en el cual los pacientes tienen dificultad para desengancharse de una señal presentada en el lado de la lesión para responder a un objetivo localizado en el lado opuesto del daño. También nos dice que los pacientes pierden completamente los estímulos al lado opuesto a la lesión. En el extremo más leve, la extinción. Pueden perder estímulos contralaterales a la lesión solo cuando estos son presentados de manera simultánea con otro estímulo ipsilepsiana. Bueno, nos dice que la negligencia atencional indica una falla para responder o orientarse hacia un estímulo que se encuentra presente justo al lado contrario de la lesión cerebral. Esto indica que es una falla para responder o orientarse hacia un estímulo que se encuentra presente justo al lado contrario de la lesión cerebral. Es un déficit multimodal y puede afectar a uno o varios sistemas sensoriales, así como representaciones internas de memorias. Se presentan dos condiciones de negligencia atencional, como es la
heminegligencia espacial y personal. Bueno, podemos hablar un poquito de la negligencia espacial. Es una condición en la cual existe una dificultad para atender a estímulos que se encuentran presentes en el espacio extracorporal. Y la otra que es heminegligencia personal, que es el comportamiento de esta heminegligencia, está directo relacionado con el propio cuerpo. Bueno, acá en la extensión sensorial tenemos pues como un ejemplo, que es cuando a los pacientes con negligencia espacial se les pide que realicen una variedad de tareas en el espacio, olvidan. El hemiespacio contralateral a la lesión. Puede fallar en el hemiespacio contralesional considerando su propio cuerpo el centro o fallar en actuar sobre la mitad del estímulo. En este efecto se puede detectar que ya la conducta del paciente solo come en medio de plato, solo lee la mitad de un párrafo o escribe únicamente la mitad en una hoja. Bueno, aquí vemos pues las clases que son la negligencia atencional o la sensorial. Nos dice que la excitación sensorial, que es la dificultad de percibir los estímulos a la vez. La negligencia espacial, que no reconoce los semiespacios contralaterales o a la lesión. Negligencia personal nos dice que no reconocimiento de extremidades contralaterales. Bueno, como les estaba comentando, sobre la heminegligencia personal, más a fondo nos dice pues que la heminegligencia personal también es conocida como hemisomatoagnosia. En dicha condición, el comportamiento de heminegligencia está directamente relacionado con el propio cuerpo. No solo se niega la pertenencia de un miembro, sino que incluso puede referir que el miembro le pertenece a alguien más. Sin embargo, a pesar de estas creencias extrañas, el razonamiento de estos pacientes es normal. También tenemos aquí la de espacial. Nos dice que es una condición en la cual existe una dificultad para atender estímulos que se encuentran presentes en el espacio extracorporal y en ciertas ocasiones abarca actividades del paciente como vestirse, escribirse o leer, entre otras. Ciertas pruebas simples pueden ofrecer la oportunidad de cuantificar dichas alteraciones, como por ejemplo, es la prueba de bisección de líneas y el análisis de los dibujos a la orden y a la copia. ¿Qué es el aprendizaje inconsciente y qué evidencias hay a su favor? El aprendizaje inconsciente se refiere al proceso mediante el cual los individuos adquieren conocimientos, habilidades o patrones de comportamiento sin una conciencia explícita de haberlo aprendido. Este concepto se vincula con las teorías de la cognición implícita, la memoria no declarativa y el aprendizaje incidental. ¿Cuáles son las evidencias que hay a su favor? Aprendizaje implícito. Los estudios sobre el aprendizaje implícito han demostrado que los individuos pueden aprender patrones y reglas sin ser conscientes de ello. Por ejemplo, en un estudio clásico se encontró que los participantes podrían aprender a reconocer patrones gramaticales en una lengua artificial sin ser conscientes de las reglas subyacentes. Condicionamiento clásico y operante. Investigaciones en la psicología del comportamiento como Ivan Pavlov y Skinner muestran que los organismos pueden desarrollar respuestas a estímulos sin una conciencia plena del proceso de aprendizaje. Efecto de mera exposición. Sadhom 1968 encontró que las personas desarrollan preferencias por estímulos a los que han sido expuestos repetidamente, sin necesidad de reconocer o recordar las posiciones previas. Memoria implícita. Estudios en neurociencias han evidenciado que los pacientes con amnesia pueden aprender tareas motoras, como por ejemplo el dibujo en espejos, sin recordar haberlo practicado antes. Aprendizaje por observación. El aprendizaje por observación, descrito por Albert Bandura, es otro ejemplo de aprendizaje inconsciente. En este proceso, los individuos aprenden nuevas habilidades o comportamientos observando a otros sin necesariamente ser conscientes del proceso de aprendizaje. Neuroimágenes. Los estudios
de neuroimágenes han proporcionado evidencias de las existencias del aprendizaje inconsciente. Por ejemplo, en un estudio de resonancia magnética funcional se encontró que la actividad cerebral en áreas relacionadas con el aprendizaje implícito es similar en individuos que habían aprendido una tarea de manera implícita, como aquellos que no habían recibido instrucciones explícitas. La memoria inconsciente se refiere a la capacidad del cerebro para almacenar y recuperar información sin que la persona sea consciente de ello. Esta forma de memoria se considera implícita, ya que no requiere la atención consciente para su almacenamiento y recuperación. Las evidencias a favor son que el aprendizaje es implícito. Los estudios han demostrado que las personas pueden aprender patrones y habilidades sin ser conscientes de ello. Por ejemplo, un estudio encontró que los participantes pueden aprender a realizar una tarea motora sin ser conscientes de las reglas que los gobernaban. La memoria procedural, que se refiere a la capacidad para recordar habilidades y procedimientos sin ser conscientes de ello. Por ejemplo, una persona puede recordar cómo montar bicicleta sin ser consciente de los pasos individuales involucrados para esta labor, para esta tarea. También hablamos del efecto de la sugestión. Los estudios han demostrado que la sugestión puede influir en la memoria inconsciente. Por ejemplo, un estudio encontró que los participantes que recibieron sugestiones sobre un evento ficticio luego recordaban detalles del evento que no habían experimentado realmente. Las evidencias neuropsicológicas. Hay estudios que han demostrado que las lesiones cerebrales pueden afectar la memoria inconsciente. Por ejemplo, pacientes con lesiones en el hipocampo que pueden tener dificultad para formar nuevos recuerdos conscientes, pero pueden seguir aprendiendo habilidades y patrones de manera inconsciente. Los estudios de neuroimagen han demostrado que la memoria inconsciente se asocia con patrones de actividades cerebrales específicos. Por ejemplo, un estudio encontró que la actividad en la corteza visual se asociaba con la memoria inconsciente de patrones visuales. Las evidencias clínicas. Pacientes con amnesia pueden tener dificultad para formar nuevos recuerdos, pero pueden seguir aprendiendo habilidades y patrones de manera inconsciente. Los trastornos de ansiedad pueden estar asociados con la memoria inconsciente. Por ejemplo, un estudio encontró que las personas con trastorno de estrés postraumático pueden tener dificultades para recordar eventos traumáticos de manera consciente, pero pueden seguir experimentando síntomas de ansiedad asociados con la memoria inconsciente de este evento. La memoria inconsciente es una capacidad real y medida que puede influir en nuestro comportamiento y nuestras decisiones. La comprensión de la memoria inconsciente puede tener implicaciones importantes para la psicología, la educación y la salud mental. Buen día, les voy a hablar sobre dos síndromes neuropsicológicos y dentro de ellos algunas disociaciones presentes. Comenzamos con el síndrome de Wallin. Es un trastorno neuropsicológico poco común que afecta directamente la coordinación visual. Se presenta en el lóbulo parietal por lesiones bilaterales. Fue descrito por el neurólogo y psiquiatra Rudolf Wallin en el año 1909. Según Wallin, este síndrome se caracteriza por 3 síntomas. El primero, parálisis psíquica de la mirada, que se refiere a la incapacidad de observar más de un objeto a la misma vez. Simultagnosia, que es la incapacidad para reconocer de manera simultánea varios elementos en una escena visual. Y terminamos con el tercer síntoma, que es ataxia óptica, que afecta la coordinación entre lo visual y las extremidades superiores. Este síntoma se trata de la incapacidad de alcanzar objetos con precisión. Seguimos con nuestro segundo síndrome neuropsicológico, que es apraxia. Este es un trastorno neuropsicológico que impide ejecutar movimientos intencionados y aprendidos anteriormente, a pesar de que la persona está consciente de la tarea asignada y de que su capacidad física funcione adecuadamente para realizar los movimientos deseados. Este trastorno se debe a una lesión cerebral, ya sea por accidentes, tumor o enfermedad. La apraxia abarca 4 tipos que son apraxia ideatoria. Las personas con apraxia idatoria no pueden
llevar a cabo tareas aprendidas previamente, no están en la capacidad de realizar dicha tarea de forma secuencial o en el orden correcto. Por ejemplo, ponerse los zapatos antes de ponerse los calcetines. Continuamos con la apraxia ideomotora, que se trata de la incapacidad de realizar actividades motoras comunes. Ejemplo, usar el cepillo de dientes, decir adiós con las manos, es decir, hacer algún gesto comunicativo. Siguiente, apraxia de la construcción. Esta se refiere a la dificultad para trazar, escribir o dibujar un objeto a pesar de tener el conocimiento y la voluntad de realizarlo. Por ejemplo, las personas con apraxia de la construcción se les dificulta construir maquetas, hacer figuras geométricas y completar rompecabezas. Por último, tenemos apraxia conceptual. Esta altera el conocimiento del uso de herramientas, se les dificulta entender para qué se utiliza cada herramienta correctamente. Ejemplo, intentar usar un martillo como destornillador o usar un destornillador como bolígrafo. Como conclusión, tenemos que los procesos cognitivos que sustentan nuestra experiencia y comportamiento son mucho más amplios y complejos de lo que nuestra conciencia inmediata nos revela. Existe una vasta actividad mental que opera fuera de nuestra percepción consciente, influyendo silenciosamente en cómo percibimos el mundo y aprendemos nuevas habilidades y recordamos experiencias pasadas. Cuando el cerebro sufre alguna alteración como una lesión, esta intrincada organización puede verse afectada de manera sorprendente. Podemos experimentar dificultades para ser conscientes de ciertos aspectos de nuestro entorno o incluso de nuestro propio cuerpo, a pesar de que nuestros sentidos primarios funcionen correctamente. Esto revela que la atención y la conciencia son procesos activos y selectivos susceptibles a la disrupción. Por otro lado, la capacidad de aprender y recordar no siempre se limita a lo que podemos evocar de forma deliberada. Adquirimos conocimientos y habilidades de manera implícita, sin una intención consciente y sin poder describir detalladamente lo aprendido. Esta memoria y aprendizaje ocultos demuestran la existencia de sistemas de procesamiento de información paralelos y no conscientes que contribuyen significativamente a nuestra adaptación y funcionamiento en el mundo. En definitiva, la exploración de estos temas pone de manifiesto la sofisticación del cerebro humano y cómo diferentes aspectos de la cognición como la percepción, la atención, el aprendizaje y la memoria pueden operar de manera interconectada, pero también disociable. El estudio de estas dinámicas es crucial para comprender la naturaleza de la mente y las consecuencias de las alteraciones neurológicas. Acá encontramos todas nuestras referencias bibliográficas y muchas gracias por ver esta presentación.